He publicado un libro muy oportuno sobre el papel de los medios de comunicación en esta época COVID y cómo se ha tratado este virus en 19 países de los 5 continentes. Para ello he recogido el testimonio de 19 colegas de profesión que trabajan repartidos por todo el mundo en este libro que tengo en mis manos, te debería tener en mis manos. Sonia, igual me lo puedes acercar, te lo agradezco. Aquí está. Aquí está, ya va por su segunda edición, además. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, y muchas gracias por invitarme y por dar voz al final y hablar de nosotros, de los periodistas, que a veces nos cuesta. Eso es, no está mal de vez en cuando que nosotros miremos hacia nosotros mismos. Bueno, en este libro eres especialmente crítico con los periodistas al principio de la pandemia, digamos, cuando asumíamos las versiones oficiales, no contrastábamos con otras fuentes, había publicaciones, incluso hemos llegado a publicar en muchos lugares que el coronavirus era simplemente una tos, que no había que utilizar mascarillas, pero es verdad que poco a poco, o muy rápidamente, ahora me lo dirás tú, gracias a los medios de comunicación hemos conocido cómo se estaban gestionando las residencias de ancianos, el colapso de las urgencias, la mala situación que estaban viviendo muchas familias y muchos sanitarios. Fue una evolución muy rápida, en poco tiempo, ¿no? Eso es, a ver, yo creo que es básico para aprender de los errores hacer autocrítica, que es algo que en nuestro país, en todos los sectores, brilla por su ausencia y en nuestra profesión también. Entonces, este libro nace con un objetivo que es una autocrítica constructiva, siempre lo digo, de cómo actuamos los periodistas, cómo actuó la propia ciudadanía y cómo actuaron los gobiernos. Entonces, como tú dices, quitando alguna excepción de los 19 países, en aquellas naciones en las que no hay libertad de prensa, lógicamente los medios son altavoces de lo que hace el gobierno, con lo que no pueden equivocarse, pero en la mayoría de los países sí es verdad que en esas primeras semanas no tuvimos muchos reflejos a la hora de contradecir las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales no son sinónimo de veracidad. Nos faltó en ese primer momento, hay muchas causas que se explican en el libro, no es cuestión de escudarse en las causas, de por qué los periodistas no pudimos alertar y decir a la ciudadanía, esto es lo que dice la versión oficial, que no va a haber casi contagios, que va a ser algo muy aislado, pero es que hemos hablado con un investigador alemán, con un científico italiano, con un investigador francés y dicen que esto sí puede convertirse en una pandemia. Después de esos errores, que no sé, quitando excepciones en nuestro país, incluso quitando algunos medios, algunos periodistas muy puntuales que sí contradijeron las fuentes oficiales, a las pocas semanas nos rearmamos de ese error inicial, por eso digo de una autocrítica, no pasa nada, y a partir de ese momento nos convertimos en lo que somos, un servicio esencial, denunciando, como tú decías, las situaciones que se están viviendo en los hospitales, el personal sanitario sin EPIs, en las residencias, denunciando negligencias, en las compras de equipamiento, narrando historias, que al final los periodistas somos narradores de historias. Hemos vuelto. En Castilla y León los periodistas nos hemos quejado de que no nos han dejado mostrar el dolor y lo que estaba ocurriendo realmente en los hospitales de nuestra comunidad. No hay memoria gráfica de esos meses tan complicados y tan duros. Todo sigue igual, por cierto. No ver el sufrimiento y la crudeza al final es no ser consciente de lo que está ocurriendo realmente, de lo que los ciudadanos no lo vean. Es una de las preguntas que hago a los 19 colegas de los 5 continentes y es curioso, y eso también es lo bueno del libro, no todos opinan igual. Es el debate eterno. En nuestro país hace unas décadas lo vivíamos con el terrorismo. Sí es verdad que hace 20 años, yo me acuerdo siendo adolescente, estábamos acostumbrados a ver imágenes de los atentados en la televisión, en las revistas, en los periódicos, y eran aceptadas. Hoy en día no me quiero imaginar la que se montaría en las dichosas redes sociales si un medio de comunicación se atreviera a poner una imagen, ya vimos, con una imagen de unos ataúdes. Es triste, es lamentable que un hecho histórico, como tú decías, no vaya a haber imágenes. Quizás es que va a haber más imágenes de hace 100 años, de la gripe española. Por supuesto que siempre hablando de cuidar la intimidad, el respeto, imágenes cuidadas, no estamos hablando... Ahí está la ética del periodista. Para eso somos profesionales, ahí es la diferencia del periodismo de redes sociales, para eso somos profesionales y trabajamos con ética y con deontología. Entonces sí es verdad que es algo que ahora es jugar con la carta marcada. Si es verdad que decir, si se hubieran mostrado imágenes más duras, la gente hubiera estado más sensibilizada. Yo creo que sí. Pongo un ejemplo. En Rusia se utilizaron las pocas imágenes dantescas que había de Italia y de España, los medios de comunicación rusos, para meter miedo a la población. ¿Y el periodismo crees que ha recuperado cierto prestigio en esta pandemia que quizá se había perdido en los últimos años? Yo estoy, convencido de que sí, es un momento que tenemos que aprovechar todos los profesionales. La sociedad ha vuelto a mirar a los medios de comunicación como un referente para recibir información.
tenemos que aprovechar este momento en el que hemos vuelto a ganar un puesto, una credibilidad que nunca debimos perder en ocasiones por culpas propias, pero también por agentes externos que les interesa apartarnos, les interesa saltarse a los medios de comunicación. Yo creo que es un buen momento para decir a la ciudadanía: aquí estamos, hemos ayudado, hemos hecho una labor de divulgación, de acompañamiento, de información veraz. Entonces, hemos vuelto a ganar una posición que tenemos que aprovechar y concienciar, siempre lo digo, a la ciudadanía, que eso tiene que ser desde los colegios. Queremos una sociedad crítica, con un pensamiento crítico, y eso pasa que desde los niños, mi hija que tiene 9 años, desde en el colegio le expliquen lo que es un medio de comunicación y lo que es una red social. Vamos a hablar de la actualidad y del momento en el que también los políticos y periodistas estamos viviendo. Termina la pandemia, estamos en esta segunda ola, y los políticos y las administraciones comienzan a utilizar unas formas de comunicación diferentes. Estamos viendo que los políticos mandan a través de las redes sociales sus discursos, a través de vídeos. Estamos viendo que dan ruedas de prensa online, notas de prensa, es decir, no se permite hacer preguntas a los periodistas. Esta tarea de control al poder, que es parte de nuestra responsabilidad, ¿se está empezando a perder en estos momentos? Totalmente. La excusa, y el paso en nuestro país, no solo en el nuestro, sino en muchos otros países, se utilizó la excusa de pasar de ruedas de prensa presenciales a ruedas de prensa telemáticas para coartar la libertad de prensa, como pidiendo las preguntas con mucha antelación, lo que suponía filtrar las preguntas. El ponente ya sabía las preguntas que se le iba a hacer, y luego, si tú mismo filtras de las 200 preguntas que hacen los compañeros sin capacidad de repreguntar, entonces en muchos países, incluido en España, que hubo muchas críticas de la red de colegios de periodistas, de la FAPE, denunciando a la Secretaría de Estado de Comunicación, a Miguel Ángel Oliver, diciéndole que una cosa es que se pase de presencial a telemático, pero eso no puede servir para coartar ciertas libertades, como la libertad de prensa. Lo que comentabas de las redes sociales y los políticos, yo lo tengo claro. Cada vez que voy a dar charlas lo digo. No es que tuviera que estar prohibido, pero no podemos permitir que los políticos gobiernen. Porque hay un exceso de mensaje y de ruido político a través de las redes sociales, ¿no? Que no nos Todos engañen. estamos pensando en muchos políticos que constantemente... Total, que no nos engañen. Utilizar las redes sociales de los políticos no es para acercarse a la ciudadanía, no. Es para evitarse un filtro, que eres tú, que soy yo, que somos los periodistas. De hecho, algunos hablan más por Twitter que dar Tiene ruedas de que prensa, estar ¿no? terminantemente, no prohibido, pero para temas personales. Hablamos de libertad de expresión, de libertad de prensa, y resulta que Amazon veta tu libro porque, o amparándose en su compromiso de publicar, y leo casi textualmente, solo información oficial sobre la enfermedad del coronavirus. Es curioso, es llamativo. Una de las preguntas que hago a los 19 periodistas es si en cada uno de sus países los gobiernos han utilizado la excusa de luchar contra las noticias falsas para coartar la libertad de prensa. Nos podemos retraer unos meses en nuestro país con la maravillosa pregunta de matrícula de honor del CIS, diciendo que primero igualando redes sociales, medios de comunicación, y luego diciendo si los medios de comunicación y las redes solo deberían difundir fuentes oficiales. En esa pregunta hay algunos países que sí se han utilizado los gobiernos esa excusa para cortar la libertad de prensa. Igual es mi sorpresa que cuando voy a publicar este libro en Amazon les envío la portada y la contraportada, y me lo censuran porque dice que no cumple con sus pautas de contenido, porque sobre la COVID sus clientes solo deben tener acceso a las fuentes oficiales. Y esto es muy breve. Si les compramos ese discurso, estamos viviendo en una sociedad como la China, porque una fuente oficial no es sinónimo de veracidad. Muy interesante además lo que hablas aquí en el libro sobre China. Bueno, mis compañeros, que 2 de ellos son periodistas, me imagino que tienen alguna pregunta que hacerte. Sonia Díaz, por ejemplo. Quería plantearle, yo desarrollo mi labor en el Parlamento regional, y hemos notado una diferencia abismal. Hay una etapa post-COVID muy dura en nuestro trabajo, porque nosotros, al seguir los plenos, la mayoría de las veces el trabajo más importante no se hacía dentro del hemiciclo, sino en los pasillos. De ahí podíamos coger declaraciones de los distintos consejeros, teníamos acceso y era nuestro trabajo principal. Ahora todo eso está totalmente denegado, no podemos acceder. Es cierto que todo funciona muy bien por vía telemática, podemos ir a las Cortes, pero siempre metidos en nuestro despacho. No sé cuánto, desde su punto de vista, cree que se va a quedar alguna de estas malas costumbres. Espero que no. No me extrañaría, porque estos, al final, esta situación se van a aprovechar para muchos casos. No me extrañaría que cada vez se nos aleje más
de los políticos. Es el mismo ejemplo que las redes sociales. Esto está muy bien pasar a lo telemático, pero eso no justifica ciertas acciones. Lo presencial poco a poco tiene que seguir realizándose, porque al final ahí está. Es igual que las ruedas de prensa telemáticas o sin preguntas. Los periodistas, ha habido un momento en el que hemos llegado a aceptar prácticamente cosas que son inasumibles. Pero seguramente los políticos se sientan más cómodos. Sergio. Hubo un titular al principio de la pandemia que decía: Sánchez riega con 15 millones a las televisiones privadas. Se compró el silencio de las televisiones privadas porque no hubo una crítica, tuvieron que pasar bastantes semanas y hubo algunos periodistas que empezaron a cuestionar, a criticar al gobierno. No hubo ninguna imagen impactante, no hubo ninguna situación en la que uno pudiera ver una versión diferente a la oficial. Y este titular, a mí personalmente, me impactó porque me dio esa sensación de que se estaba comprando el silencio, no solo de las televisiones privadas, porque esas televisiones privadas controlan radios y controlan también periódicos. Es un debate eterno al final el apoyo económico del gobierno a los medios privados. Es otra de las preguntas que hago a los 19 periodistas para ver 19 realidades diferentes. Es verdad, y ahí coincido un poco con Elsa González, que es la compañera de España, expresidenta de la FAPE. Hay quizás otras maneras de no dar dinero directamente a los medios de comunicación para evitar precisamente poder dar esa sensación a la ciudadanía, que es lo que utilizan los propios políticos, independientemente y según les interese, de que estamos comprados la mayoría de los medios. Hay que ir más allá, hay que hacer políticas más a largo plazo, lo que estábamos hablando. Lo que tienen que hacer nuestros políticos quizás es no dar dinero, pero es primero no señalar con los dedos a los periodistas que no dicen lo que les gusta, no evitando y prohibiendo entrar a las ruedas de prensa porque no dicen lo que les gusta. Entonces, que los políticos lo que tenían que hacer a la sociedad, en vez de a lo mejor dar dinero, es concienciar a la sociedad de que acudan a nosotros para recibir información. Así habría más oyentes, más espectadores, más lectores y se sacaría el dinero a través de publicidad. Y también algo muy importante, tenemos que concienciar a la población de que la información vale dinero. Se la hemos estado dando gratis y ha sido un error nuestro. Y ahora va a costarnos mucho, se está haciendo con las pasarelas de pago. Es increíble que podamos pagar 10 euros al mes por una plataforma de televisión para ver series y que luego nos cueste pagar 10 euros por estar informados. Es un gran debate, desde luego. Carmen. Quería aprovechar la faceta de Pedro como presidente del Colegio de Periodistas de Castilla y León para hacerle una pregunta que yo todavía no he logrado darle respuesta. ¿Por qué los periodistas defendemos tan mal nuestra profesión? Porque periodismo es sinónimo de precariedad, de explotación, desde hace muchos años y ahora cada vez se va acentuando más. Es algo que me doy cabezazos como leonés, como cazurro que soy, en ese sentido es algo que me saca de mis casillas, qué poco corporativos somos. Cada vez que voy a las universidades a dar charlas, presentando a los alumnos el colegio, es que nos tenemos que creer lo importantes que somos. Es que nos hemos olvidado, Si de verdad estuviéramos unidos, todos los periodistas, ya no hablo de gestores, de editores de medios de comunicación, que es diferente, todos los periodistas, es que somos claves, pero no nos lo hemos creído y el problema es que hemos caído en muchas ocasiones en la polarización que desde los políticos les interesa. Han polarizado a la sociedad, han polarizado también los medios y ha habido periodistas que se han polarizado. Entonces, estamos en una situación que no somos capaces de unirnos y defender, pero cosas básicas como lo que decía, las ruedas de prensa sin preguntas, prohibidas. O sea, prohibidas. ¿Cuál es el problema? Que eso lo tenemos claro todos los que estamos aquí, pero el editor te llama, te tienes que quedar. Ahí está el problema. Entonces, es algo que tenemos que avanzar. Con ideas como el Colegio de Periodistas de Castilla y León y otros colegios que hay en comunidades, tenemos que profesionalizar lo que hacemos. Para ello, denunciar cualquier irregularidad, el intrusismo que se hace a veces desde instituciones públicas. Se contrata a gente para periodistas, gente sin ninguna titulación. Vale ya, que lo nuestro es una profesión. Pues Pedro Lechuga, muchas gracias por estar aquí. Seguramente los telespectadores de Castilla y León Televisión, bueno, nos han permitido hoy que hablemos de nosotros mismos, que de vez en cuando no está mal, y bueno, que a por la tercera edición del libro. Muchísimas gracias.